Saludos, este es un video tutorial para el desarrollo de las guías de ciencias naturales del segundo año básico de la Escuela Flor del Valle. Básicamente lo que se va a trabajar esta semana es un nuevo contenido que tiene que ver con el eje de las ciencias físicas y químicas, se llama dentro de la asignatura, en específico el ciclo del agua. Se han enviado dos guías que son bastante sencillas, que tiene que ver con el ciclo del agua. La idea es que los chicos vayan reconociendo que el ciclo del agua pasa por distintas etapas y que básicamente es algo que se va repitiendo en el tiempo, que se repite constantemente, día a día. Por eso se llama ciclo, porque tiene esa característica de ser cíclica, ¿cierto? De que se va repitiendo, de que cada día se renueva. Y para esto tenemos dos guías, las cuales vamos a hacer. Esta básicamente tiene por objetivo que los chicos puedan ver el concepto, ¿cierto?, de cada situación, de lo que sucede en cada paso del ciclo del agua, y representarlo o asociarlo con su representación en el dibujo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer cartelito que dice: el sol calienta el agua del mar, de los ríos y de los lagos. Entonces tendríamos que buscar en el cartelito, en la imagen, dónde está sucediendo eso, donde el sol calienta el agua del mar, de los ríos y de los lagos. Y hay dos partes donde sale el sol, ¿cierto?, que es acá abajo. Pero la idea es donde se observe que el sol es el que irradia la energía, que en este caso es este de acá, ¿cierto? El sol está irradiando la energía, está justamente calentando el agua de lagos y de mar, en este caso, del mar, perdón. Después tenemos el segundo cuadro donde dice: el agua se transforma en vapor, es decir, se evapora. Entonces, ¿dónde tenemos el agua subiendo? ¿Dónde está esa imagen? Acá, ¿cierto? Se observa ahí que el agua se está evaporando, está subiendo por el efecto del calor, ¿cierto?, que el sol le otorga. Después tenemos este tercer cartel que dice: el agua evaporada sube hasta la atmósfera y se transforma en pequeñas gotitas de agua formando nubes. Entonces lo que nos corresponde buscar es dónde están esta agua que ya subió y se transformó en nubes. Básicamente acá, ¿cierto? Es donde están las nubes ya. Después dice: al enfriarse las nubes, ¿cierto?, el agua cae a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. Vale decir, se produce una precipitación, y esa precipitación, por la temperatura, puede ser lluvia, ¿cierto?, que sería en estado líquido, puede ser nieve o granizo, que sería en estado sólido. Entonces, ¿dónde está precipitando acá? En esta imagen, ¿cierto? En este caso no está lloviendo, sino que está nevando. Se observa que ya hay nieve en los cerros, ¿cierto?, o en las montañas. Y finalmente, ¿qué pasa? Se termina este ciclo y aquí sale el cartel que dice: esta agua vuelve al mar, ¿cierto?, a los ríos y a los lagos, y así se cierra el ciclo del agua, que empieza nuevamente. Entonces, ¿dónde sucede eso? Acá, ¿cierto? En los lagos y en los ríos cae el agua, vuelve, ¿cierto?, toma su cauce, el cual llega hasta el mar, y en el mar el sol nuevamente hace su trabajo de evaporar el agua, ¿cierto?, que está en estos distintos espacios, se transforma en nube, precipita, cae de nuevo el agua, ya sea en lluvia, nieve o granizo, ¿cierto? Se transforma en líquido de nuevo, llegando a los lagos, a los ríos, al mar. El sol nuevamente calienta esta agua y vuelve a suceder el ciclo, y así desde siempre, ¿cierto? Y seguirá pasando diariamente, ¿ok? Básicamente esa es una guía. Después tenemos esta otra segunda guía que se llama Cambios del estado del agua. ¿Por qué es importante comenzar que los chicos comprendan lo que es la materia y que la materia sufre cambios? ¿Y por qué ocupar el agua? Bueno, por dos razones muy sencillas: porque el agua es un elemento que es vital, que está presente, que todo el mundo lo conoce; porque los cambios de estado del agua están presentes en la naturaleza, básicamente por el mismo ciclo del agua; y además porque es muy fácil poder hacer experimentos en casa. Nosotros en este mismo momento quizá usted tiene
no necesariamente agua, pero sí líquidos quizás en forma sólida. En el refrigerador también está el agua, ¿cierto? Que está líquida. Y también cuando uno pone la tetera, ¿cierto? O se va a bañar y sale vapor desde la ducha cuando usa el calefón. Ahí está el agua en forma de vapor, ¿cierto? Está en forma de gas. Entonces básicamente es bastante fácil reconocerla en distintos estados, ¿cierto? Bueno, acá tenemos este esquema que se refiere a los cambios de estado del agua. Pensemos de que el agua está en líquido, por ejemplo, como está acá, y va a pasar. Esta flecha indica que el agua se va a transformar de este estado a este estado. Entonces el agua está en líquido y se va a transformar a estado sólido, ¿cierto? ¿Cómo pasa el agua de líquido a sólido? Preguntémosle a un niño, o a una estudiante, a una niñita. Entonces decimos, a ver, si yo tengo un vaso con agua, ¿dónde tengo que ponerlo para que esa agua se ponga sólida? Para que se transforme en hielo. Podemos incluso hacer esa inducción aún más precisa. Entonces nos diría, en el refrigerador. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en el refrigerador? Arriba en el freezer además. Hay más calor, hay mayor temperatura que aquí o hay menor temperatura que acá. Entonces la idea es que los chicos digan, no, hay menor temperatura. Correcto. Entonces para que el agua pase de líquido a sólido y se vuelva un cubo de hielo, por ejemplo, necesita que la temperatura se baje, ¿cierto? Y en este caso, para ser específico, tiene que bajar a 0 grado e incluso a menor temperatura, ¿cierto? Entonces este cambio de estar líquido a sólido o de pasar de un vasito de agua a un vaso con hielo tiene un nombre y eso se llama solidificación. Lo vamos a escribir ahí. De todas maneras, tranquilos que yo voy a enviar todos estos elementos para que se acompañen. Ya tanto videos que en todo caso están en Web College, como también imágenes para que puedan hacer esta tarea, ¿cierto? Bueno, entonces pensamos que empezamos aquí, que teníamos un vaso con agüita, ¿cierto? Que estaba líquido, y ahora el vaso está en el freezer y vaso sólido. Lo sacamos del freezer y está helado, ¿cierto? Tiene una temperatura bastante baja y el agua, si damos vuelta el vaso, no va a caer porque está sólida. Pero ¿qué pasó? Ya salimos al patio y lo pusimos a temperatura ambiente y al sol. Un ratito, ¿cierto? Pasaron 10 minutos o 20 minutos, qué sé yo. Lo vamos a ver y ¿qué pasó con el hielo? Se ha derretido, ¿cierto? Entonces pasa del estado sólido, aquí la flecha le indica, nuevamente a un estado líquido. Entonces, wow, si estaba el hielo hecho, ¿cierto? Que era duro, estaba sólido y pasó a líquido, algo pasó ahí y eso tiene un nombre. Ese cambio de estado del agua, en este caso, se llama fusión. Se escribe con S, ¿ya? Ese estado de sólido líquido se llama fusión. Lo tendríamos que escribir ahí. Bien, perfecto. Empezamos con agua líquida, después la metimos al freezer y estaba sólida, después la sacamos al sol y de nuevo volvió a ser líquido, ¿cierto? ¿Qué pasó? La mamá dijo, oye niña, ¿sabes que ya déjate de andar jugando con esa agua? Mejor tráela para acá para hacer un tecito. Puede ser, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Toma el agua que estaba líquida, ¿cierto? Y dice, la vamos a echar a la tetera y vamos, o al hervidor, qué sé yo, y vamos a encender o el hervidor o vamos a prender la cocina, ¿cierto? ¿Y qué va a suceder? Bueno, aquí en todo caso el líquido va hacia acá en esa flecha, ¿cierto? Entonces empiezas a ver tú y cuando hierve la tetera, cuando el agua ebulle, se llama eso, que también ebulle a ciertos grados Celsius, que en este caso tienen que ser 100 grados. Lógicamente el niño no le vamos a decir que toque el agua, pero es evidente de que el agua está caliente. Entonces se necesitó aquí también un efecto de temperatura, pero en vez de aumentarle para que sea sólido, o sea, de bajar la temperatura para que sea sólido, lo tuvimos que aumentarle, ¿cierto? Para que se haga, la tetera empieza a hervir y empieza a tirar vapor. Correcto. Entonces el agua pasó de líquido a gaseoso, ¿cierto? Se transformó de líquido a gas, a vapor. Entonces, ¿qué pasó cuando se transforma de líquido a gas? Y eso se llama evaporación. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto de evaporación. Bien, pensemos ya que estamos en la ducha, ¿cierto? Nos fuimos a bañar, hacía frío, así que ocupábamos agüita calentita para bañarnos. Correcto. Y cuando salimos, porque nos dimos una buena ducha, nos damos cuenta de que está empañado el vidrio el espejo del baño.
Entonces tuvimos que incluso pasarle la mano para poder vernos, ¿cierto? Y después empezamos a darnos cuenta que empezaron a caer como gotitas, empezó a escurrir gotas por el vidrio, por el espejo hacia abajo. Entonces el agua, ¿qué pasó? Todas esas pequeñas partículas de vapor se pegaron al vidrio y empezaron a juntarse una con otra hasta que formaron una gota. Y por el efecto de la gravedad y del peso, lógicamente, de la gota escurrió, como la superficie del espejo es lisa, empezó a bajar. Entonces se transformó de gaseoso, de un vapor, de nuevo a líquido. Porque si yo pusiera un vasito abajo, esa gotita, si caen varias gotas, de nuevo tendría agua líquida, ¿cierto? Y eso también tiene un nombre: pasar de gas a líquido, y se llama condensación. Básicamente acá entonces tenemos que los cambios del agua pasan por 4 estados, ¿cierto? Que sería solidificación, fusión, evaporación y condensación. ¿Ok? Entonces, como hablamos de que el cambio del estado del agua tiene que ver relación también con la temperatura, viene un pequeño ejercicio aquí abajo, donde tenemos que ver una C si el agua necesita calor o una F si el agua necesita frío. Entonces, para pasar de agua en estado líquido a hielo, necesita calor o frío. Entonces vamos a poner una C si necesita calor para hacer este cambio, o una F si necesita frío. Para pasar de estado líquido del agua a pasar a vapor, después de que la tetera está, ¿cierto?, en el fuego, ¿qué pasó? ¿Por qué se transformó el agua así? ¿Necesito calor o frío? Entonces vamos a poner C si necesito calor, o una F si necesito frío. Y para pasar del hielo, que lógicamente está muy frío, a agua líquida, ¿qué necesitó? Lógicamente un cambio de temperatura, pero eso fue calor o frío. Básicamente eso es lo que hay que hacer en estas dos guías, ¿ok? De todas maneras voy a remitir tanto imágenes como videos, los cuales de todas maneras están disponibles en Web College, al WhatsApp, para que ustedes puedan realizar esta actividad. Recuerden que estoy disponible para cualquier consulta o duda. Un abrazo y que tengan una muy buena tarde.